Bien, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente al desarrollo de nuestra siguiente momento, ¿no? Donde vamos a tener en cuenta, pues, ya a continuación, ajá, ahora sí, ya estamos compartiendo pantalla ya para nuestra parte final de lo que vamos a ir revisando, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, excelente. Entonces, aquí ya habíamos revisado, habíamos visto hace un momento, hace una hora, lo que corresponde hacia los estilos de crianza. Muy bien, excelente, muchacho. Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? Listo. Ajá, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena noche con todos. Entonces, a continuación, vamos a ir ya complementando la parte de nuestro tema que es bastante amplio, bastante copioso. Y para ello nos enfocamos a continuación con lo que va a llegar a ser el apego. Ajá, vamos con las manifestaciones sociales. A continuación, cuando hablamos acerca del apego, el apego se va a entender como el vínculo psicológico, el vínculo afectivo, que va a llegar a presentarse entre el infante y el cuidador. Por lo general, el cuidador está ligado más hacia la figura materna. Sin embargo, no siempre es así. Si hablamos acerca del apego, ¿con quién estaría relacionado si hablamos del apego? No solamente la madre, ¿no? Puede ser también el papá, puede ser tal vez la abuela, puede ser la hermana mayor. Con ellos también puede ejercerse el apego no solamente con la madre, pero sí en la mayoría de los casos va a llegar a ser la primera forma de representación, obviamente, ¿no? De cuidado, protección y satisfacer las necesidades. Entonces, el apego viene a entenderse como aquel vínculo afectivo que se presenta entre el infante y el cuidador, entre el infante y el cuidador, en el establecimiento de la satisfacción tanto de necesidades fisiológicas como afectivas. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos acerca de las necesidades fisiológicas, se refiere a las necesidades biológicas, como al momento de llegar a lactar, ¿no? Claro, entonces esa es una necesidad biológica o fisiológica. Y por otro lado, la necesidad de afecto, que vendría a ser el poder llegar a presentar a través del abrazo, a través del contacto físico, a través de la mirada, a través de el toque, ¿no? De su cuerpo. El pequeño desarrolla seguridad, calma, al momento de tener a la madre cerca. Entonces, esto que supongamos que sea la cuidadora, pues, ¿no? O el cuidador en general. Entonces, ahí satisface no solamente necesidades biológicas, físicas, sino que también satisface necesidades afectivas. Ajá. Eso es lo que vamos a tener aquí. Este vínculo emocional en el que el niño entonces garantiza su supervivencia, ya que satisface sus necesidades fisiológicas como psicológicas basadas en el contacto físico y la familiaridad, que es como le comentaba, viene a ser entonces el contacto físico, ¿no? La mirada, el toque, eso va a llegar a ser muy importante, sobre todo para poder llegar a constituir lo que es el apego. Ahora, ¿por qué hablar del apego es importante? Porque el apego es lo que más adelante nos va a permitir llegar a desarrollarnos favorable o no tan favorablemente en lo que van a llegar a ser nuestros encuentros sociales. Y si hablamos acerca de los encuentros sociales, se refiere como, por ejemplo, referirnos a eh, acerca de las relaciones amicales, se refiere a las relaciones de pareja, claro. Entonces, ¿cómo somos nosotros al momento de interactuar con el resto? Somos de las personas que tiende a presentar un sentimiento de culpa, somos de las personas que tendemos más bien a alejarnos, somos las personas que enfrentamos la situación, confrontamos el medio, confiamos o no confiamos en los demás. Y entonces es a partir de ello en donde la idea de confianza va a entrar a tallar aquí. Claro, porque al momento de llegar a confiar es ahí donde nosotros nos relacionamos en sí con el resto. Ajá. Entonces, ¿nos adaptamos o no nos adaptamos con los demás? Somos de las personas con las cuales llegamos a interactuar, nos vinculamos afectivamente con otras personas o tal vez no tendemos a hacerlo. Entonces, ¿cómo es que somos nosotros? ¿Sí? Y eso es justo lo que se va a llegar a ver expresado pues en este caso. Ah, ya. Ahora, en el momento en el cual el cuidador satisface oportunamente las necesidades del individuo,
al satisfacer oportunamente las necesidades del sujeto, ahí hablamos de un apego seguro. Claro, ¿no? Eso es un apego seguro. Entonces, ¿cuándo se daría de esta manera un apego seguro? Por ejemplo, un apego seguro se daría como cuando la madre escucha al pequeño llorar. Mamá lo que hace es acercarse, lo acaricia, lo abraza y lo acerca a su pecho y el pequeño se calma. Claro, es un apego seguro. Cuando va creciendo el pequeño le tiene miedo a la oscuridad. Mamá ahora le habla, le conversa. Claro, ¿no? Entonces, hijito, yo te voy a acompañar hasta que te duermas. Voy a estar contigo hasta que te duermas. Ah, entonces eso es importante. Pero luego, mamá es la que le va a llegar a decir, pero una vez que te quedes dormidito, ya yo me voy a mi cama. El pequeño, no te vayas. Claro, no típico del pequeño, no te vayas. Pero para mamá, no. O sea, no hay que poner los límites, claro, porque si no estaría generando dependencia. Y eso no favorece el desarrollo de su personalidad. Y eso no favorece el desarrollo de su personalidad. Entonces, eso vendría a llegar a ser el apego seguro. Un apego seguro, entonces, es un apego que genera confianza, adaptabilidad o ajuste al medio, así como también autorrealización. Entonces, eso es favorable. De tal manera que cuando mamá llega a presentar la norma, la regla, pone límites. Y eso es importante, porque el hijo aprende también él mismo a ponerse límites a sí mismo. Claro, entonces por eso es relevante ello. Entonces ahí hay manifestaciones sociales, como dijimos, en relación al apego seguro. Ese es un apego seguro. Entonces, de tal manera que el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es, yo te cuido, eres importante para mí, pero es importante que tú también puedas llegar a ejercer en este caso tu propio sentido de responsabilidad, ¿no? Que eso poco a poco se va construyendo, tampoco no es que sea tan pequeñito para eso, pero ya se va construyendo poco a poco en ese caso. Entonces, el apego favorece para poder desarrollar una personalidad estable. Por eso, confianza en sí mismo y confianza en los demás. Adaptabilidad o ajuste al medio, ¿no? Así como una autorregulación. Ese es un apego seguro. En un apego inseguro, por otro lado, si hablamos ahora acerca de un apego inseguro más bien es aquel que genera desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, así como ansiedad y desequilibrio, así como ansiedad y desequilibrio a nivel afectivo. Claro, ¿no? Eso va a llegar a ser en cuanto a lo que es un apego inseguro. ¿Cuándo se da un apego inseguro? Un apego inseguro ocurre cuando el pequeño llega a no llegarles, no se les llega, perdón, a satisfacer sus necesidades básicas. El pequeño llora, el pequeño reacciona con una necesidad fuerte, tal vez de hambre, ¿no? El pequeño llora, entonces busca que satisfagan su necesidad. Y ante ello no lo hace. Entonces el pequeño llora y llora y no lo atiende. Ah, no, déjalo, tu primito que esté llorando, porque así desarrolla sus pulmones, dice mamá. Tu chiquito pues llora, déjalo y se queda dormido. Y verdad, pues claro, puede tanto llorar después de 20 minutos, el chiquito se queda dormido. Claro, pues no, pero eso va a generar un apego inseguro, pues. ¿Por qué? Porque no confía. No confía, entonces siente hambre, no satisface su necesidad, entonces no confía. Va a generar un apego inseguro, un apego ansioso. Ajá. Entonces, ese tipo de circunstancias genera, como ya dijimos, desconfianza frente al medio y también hacia sí mismo, ansiedad, dijimos, y desequilibrio, ¿no? A nivel afectivo. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a darse, o va a llegar a darse, perdón, en este caso, ¿no? Entonces, esa es la parte del encuentro. El encuentro o el apego, en tal caso que se va a llegar a dar de manera insegura. Ah, entonces, ahora, frente a un estudio desarrollado por Bowlby y otros personajes como Mary Ainsworth, estudiaron el apego de manera experimental. Y lo que hicieron fue colocar a unos niños dentro de una habitación independiente para cada niño y su cuidador. Y luego de un tiempo le avisaban al cuidador que se retire del lugar para ver la reacción del niño frente a la ausencia del cuidador. En aquellos niños que habían luego se había entendido que habían desarrollado un apego seguro, eran aquellos en los cuales lloraban ante la ausencia del cuidador, pero cuando llegaba el cuidador, el pequeño se acercaba a él y ejercía nuevamente su vínculo, restablecía el vínculo. Entonces, ese es un apego seguro.
Pero ¿qué pasaba con los pequeños en un apego inseguro? Entonces, estos estudios se encontraron a continuación, tipos de apego inseguro. El primer estudio, los primeros tres tipos de apego fueron desarrollados por Bowlby y Mary Ainsworth. Nos referimos al apego ambivalente y el apego evitativo. Pero finalmente, Main y Salomón desarrollaron una tercera que va a llegar a ser, en este caso, nos referimos hacia el apego desorganizado. Ya, entonces vamos a ver a qué se refiere. El apego ambivalente, en el apego ambivalente, es donde tenemos un tipo de apego donde el infante va ante la ausencia del cuidador a reaccionar pues llorando, irritable, se enoja, y cuando aparece nuevamente el cuidador, ahora el pequeño arremete contra él, o sea, reacciona de manera violenta, de manera impulsiva. Entonces, ¿eso qué significa? Que reacciona violentamente como castigando al cuidador por haberlo abandonado. Entonces significa expresar emociones o sentimientos contrapuestos, lo cual frecuentemente que genera, pues, angustia. En el caso de un apego ansioso ambivalente, el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante de inseguridad, de que a veces sus cuidadores están y otras veces no están. Entonces al final no confía. No, al final no confía. Entonces presentaría en tal caso un comportamiento de tipo disfuncional. Sí. Entonces, ese es un apego ambivalente. Ahora, lo que sucede aquí es que el pequeño, al no confiar, reacciona en contra del cuidador. Y cuando se acerca el cuidador, ahora el pequeño, el infante, lo aleja. Por eso se llama ambivalente, porque estamos hablando de dos valores distintos. Cuando el cuidador está cerca, lo aleja, y cuando se aleja, lo acerca o quiere acercarlo. Entonces, si mamá se va no sé, se retira de la habitación, el chiquito llora, remete contra ella, cuando regresa, y cuando mamá se acerca, no quiere que lo toquen. No, vete, y lo empuja. Entonces me voy, no te vayas, ya estoy aquí, no, vete, y le empujo otra vez. Total, entonces, ambivalente. Cuando está la madre cerca, la aleja, y cuando ella se aleja, ahora la llama. Entonces, ¿quién lo entiende? Ahí está en el apego ambivalente. Lloran ante la ausencia del cuidador, pero al llegar reaccionan impulsivamente. Eso es lo que sucede. Y aquí, ¿quiénes están? Están aquellas personas que más adelante en sus relaciones de pareja, por ejemplo, o amicales, tienden a ser de las personas que terminan la relación y luego la continúan. Claro. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. En una discusión alejan a la pareja y cuando la pareja se acerca a conversar, ellos la rechazan. Y cuando la pareja se aleja o se va, la llaman. Entonces están así en ese juego psicológico. Ahí estarían en un juego psicológico. Ese sería entonces un apego ambivalente. Entonces eso sucede, claro, ¿no? No es, claro, así es pura coincidencia, ¿no? Claro, así cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero eso sería el apego ambivalente. Ajá. Ya, entonces ahí aparecería la ex tóxica. Claro, por supuesto. Entonces ahí sería un apego ambivalente, ¿no? Son las típicas personas que entonces terminan una relación y luego la continúan y así, ¿no? Es un juego psicológico, obviamente, al final. En un apego evitativo, es el tipo de apego que se presenta, pero más bien ahora ocurre cuando el pequeño, más bien ante la ausencia del cuidador, ante la ausencia del cuidador, el pequeño más bien reacciona no llorando, no llora, mejor dicho, ante la ausencia del cuidador, no llora. Los niños con un apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual más bien les provoca sufrimiento. Ese es un apego evitativo. Entonces, en un apego evitativo, los niños dicen con un apego de tipo evitativo, han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual entonces, ¿qué le provoca? Sufrimiento, le provoca dolor. El apego evitativo ocurre, se llama evitativo porque evita el contacto con el cuidador, evita el contacto con el cuidador. Entonces, en este caso, si el cuidador se aleja y luego al regresar, el pequeño sigue jugando con sus juguetes, pero cuando el cuidador quiere ejercer el contacto con el pequeño simplemente no establece ningún tipo de vínculo. Ajá. Entonces, hijito, a ver qué estás haciendo, ¿no? Y el chiquito sigue jugando, distraído. Ni siquiera establece contacto visual. Ese es un apego evitativo.
Se conoce como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, no lloran cuando se separan del cuidador. Se interesan solo en sus juguetes y evitan el contacto cercano. Se llama apego evitativo. En un apego evitativo va a ocurrir más bien entonces que aquí es donde se forjan los típicos resentidos. Aquel que le hacen algo y la persona se llega a ennublar en una circunstancia de resentimiento. Y son las típicas personas que no quieren atender el problema, por eso se llama evitativo, evitan hablar del problema. Entonces ahí están los resentidos. Si una joven, una chica en la universidad, es de la que al conversar con el amigo de su enamorado, que por cierto está a su costado, el enamorado lo tiene cerca, pero ella decide hablar primero con el amigo y le dice a lo mejor algo como, ¿sabes si ha habido una clase nueva? ¿Hay algún trabajo? Cuando lo tiene el enamorado que tiene al costado y que también está en la misma clase. Él escucha que prefiere a él consultarle en vez de a su enamorado, que es él. Prefiere ella consultarle al amigo que al enamorado. Entonces eso bastó para que detonase en el sujeto todo su sentimiento de, de resentimiento, mejor dicho, ¿no? Genera todo su resentimiento. Todo eso, efectivamente. Ajá. Entonces, eso ocurre, claro que sí. De tal manera que a lo mejor la chica, ya, oye, gracias amigo, te pasaste, ¿no? Listo. Y al enamorado, oye, ¿verdad? Tú también estuviste. ¿Han dicho algo acerca de esto? ¿Y por qué quieres conversar conmigo? No, no sé, pregúntale a él, él sabe todo. Se resintió. Bastó con que le digan eso, se resintió, ya ni más quiere hablar del tema. Ajá. Entonces, eso es lo que va a llegar a ocurrir, pero claro, por supuesto, ¿no? Ajá. Es que, ¿qué? Pero es para sacárselos nomás. Miren, son confesiones. Entonces suele ocurrir que algunas chicas lo hacen para generar eso. Miren, ahí están ventilando entonces su verdad. Miren, a cómo ellas sacan su. De ahí se quejan porque la forma no lo cuentan. Bien, qué mal, estos chicos se pasaron. Pero miren, entonces la chica, ¿no? Entonces ahí hacen su entreverado. Pero de tal manera que es donde surge a partir de ello, pues, ¿no? Claro, después porque tenemos mejores amigas. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Ahí es donde se va a llegar a ser de los hombres. Así es, claro que sí, muchachos. Entonces es un apego seguro, ¿no? El apego evitativo, perdón. Un apego evitativo es un apego inseguro. Y es ahí entonces donde se van a encontrar los típicos resentidos. Claro, y por eso se le llama evitativo porque evita el problema, no habla del tema. Pero algo te ha molestado, algo que dije, no sé, no, para nada. Tú sabrás. Ya, ese tipo de respuestas son las que tienden a dar. Pero no sé, tú sabrás, no, o sea, no confrontan, no dicen, sí, siéntate, ¿sabes qué? A mí me molestó esto. No, esos son los típicos evitativos, claro, así es, ¿no? Tú sabrás, tú sabrás mi mate, dice, claro, por supuesto. Entonces, esas situaciones se dan, ¿no? Ajá, claro que sí. Eh, yo sería que me resiento y ya luego se me pasa y converso de ello, ¿no? Eso está bien, claro, eso es lo saludable. Efectivamente, eso sería lo saludable, ¿no? Que algo te disgusta, algo no apruebas, pero luego pues hablas del tema, ¿no? Y claro, eso sería lo más adecuado. Porque está bien, o sea, no es que tampoco la persona sea de roca, ¿no? Claro, o sea, no es que la persona pues, no pasa nada, ¿no? No siente nada. No, no es tanto así. O sea, claro, si algo le ha disgustado, algo le ha molestado, probablemente pues se ha llegado a encontrar en ese estado, entonces sí, pues es justificable, es entendible que eso suceda. Pero lo importante es que luego la persona lo recapacite, ¿no? Claro, ¿no? Y pueda llegar luego a conversar acerca del tema, ¿no? Claro, ajá. Entonces, eso es lo que va a llegar a darse sobre todo, ¿no? Claro, así es. Entonces, eso va a suceder en un apego evitativo. Pues el apego evitativo va a tener estas características, ¿no? Que estamos señalando. Claro. Ahora, un apego desorganizado ya es el más complicado de todos. ¿Por qué? Porque es la combinación de las dos anteriores. Esta es la que se considera más neurótica. Es la mezcla de las dos anteriores donde el niño presenta comportamientos contradictorios e inadecuados. Claro,
Son las personas que no solamente desarrollan un apego ambivalente, en donde quiero que estés, no, ahora ya no. Ahora sí estás conmigo, no, ahora ya no. Sino que ahora se vuelve evitativo. ¿Por qué? Porque ya no hablas tampoco acerca del tema. O sea, encima de eso se resiente. Entonces, eso se daría en un apego desorganizado. Un apego desorganizado ocurriría, por ejemplo, como cuando a una joven es de las que unas amigas decidieron elegir a la delegada del salón ante la ausencia de su compañera, que también es su amiga, pero fue simplemente una cuestión de emergencia. Entonces, esta chica es la que se resiente. Ah, y así son mis amigas. Claro, eligen y me dejan de lado. Ya, muy bien, ya lo entendí. Esa es la parte de un apego evitativo. Evitativo, no quiere hablar del tema, se ha resentido, claro, ¿no? No, amiga, que de todas maneras confiamos en ti, qué sé yo, ¿no? No, 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 ya no es necesario. Entonces, ella se muestra ambivalente al momento en el cual desearía estar con ellas, pero lo que hace ahora es alejarlas. Aunque desea en el fondo mantener la relación con amigas, las aleja. Y sucede la parte también desorganizada y patológica, porque en este caso ahora pretende infligir daño. Ya no solamente es ser ambivalente o evitativo, sino que hasta incluso puede llegar a ejercer daño. ¿Daño en qué sentido? Ah, por cierto, se olvidan del trabajo que íbamos a hacer juntas en investigación. Pero tú eras la que tiene la parte más desarrollada, pues ahora ya no tenemos nada, pues ya no estoy en el grupo. Pero, o sea, ella genera daño al final al grupo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que ella comenzó a avanzar y ella era la que le iba a prestar su contenido a todas las demás porque son parte del mismo grupo. Al momento en el que ella se separa del grupo, ya no hay para nadie. Oye, y el trabajo hay que ponerlo hay que mandarlo, hay que enviarlo en 2 semanas. Claro, dejaron un mes de plazo. Entonces genera daño, sabe que genera daño con eso. Entonces, esa es la parte del apego desorganizado. En caso de abandono, suele pasar también en abandono temprano, la consecuencia en el niño es la pérdida de confianza en su cuidador o incluso puede sentir constantemente miedo también hacia esta persona. El apego desorganizado tiende a generar respuestas violentas, incluso hasta consigo mismo. Los menores tienen tendencias de destrucción de sus juguetes y otras reacciones impulsivas, así como también grandes dificultades para entenderse con sus cuidadores y con otras personas. Entonces, aquí es donde aparecen las personas que suelen decir, no le importo a nadie. Claro, ese es el apego desorganizado. Aleja a todos de su lado y cuando está solo, porque estoy solo, nadie me quiere. Claro, nadie me aguanta, porque soy así. Nadie me manda mensaje, ni siquiera declaro, no le importo a nadie. Entonces, se ha esforzado por alejar a la gente de su lado. Su pareja, su enamorado también terminó con él porque estaba pues es cruzada en ese momento. Y a la final se queja ahora porque está sola. Pero sí ha alejado a todo el mundo de su lado. Claro, entonces, no, todos están en contra mía. Claro, es un apego desorganizado. Y a las finales, pues, genera esa condición. Sí, eso tendría que ver con el apego. Ajá, eso es lo que va a llegar a suceder a partir de ello, ¿no? Yo tuve apego desorganizado antes de ir a terapia, así que no es imposible. Ajá, a veces sentía de que, ¿qué? Y mi mamá, mi familia. Y al otro venía todo lo negativo, era muy limítrofe con mis sentimientos. Claro, así sí, eso puede llegar a suceder. Sí, bastante complicado. Y las personas que son dependientes emocionalmente de sus novios, ya muy bien, a ver, ¿qué va a pasar en este caso, no? Esos son aportes de May y Salomón. No, el último sí, el apego desorganizado sí. El apego ambivalente, el apego evitativo, el apego seguro, ya eso es de Bowlby y de Mary Igourt. Claro, ajá, eso es lo que va a suceder, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Entonces, las personas que tienen a ser dependientes, por ejemplo, son personas que las cuales pueden llegar a presentar un apego inseguro. Pero en este caso pueden ser las personas que pueden llegar a presentar un estado de resentimiento, pero aún así, o sea, pueden estar juntas dependiendo de la persona, sí, sí, pueden llegar a darse, porque vienen a ser patológicas, pues. Entonces, en el estado de abandono las personas también pueden ser desorganizadas. Claro, pueden también desarrollar patologías de comportamiento de vínculo que puedan llegar a tener con los demás. Ajá, de esa manera. Las personas que tienden a ser dependientes emocionalmente, se concibe que pueden tener un apego inseguro solamente en general. Y aparece la necesidad de pertenencia, la necesidad de que estés conmigo. Si no estás conmigo, entonces pues me siento abandonado, ¿no? Me siento abandonada, diría ella. Entonces, en este caso,
El apego, en este tipo de apego, mejor dicho, se daría como una forma de un apego, pero un apego en general, claro, ¿no? En donde los apegos tienden a generar, pues, dependencia en general, ¿no? Esa es la forma en general en la cual lo representamos. Entonces, si bien es cierto, con lo que estamos viendo ahorita, los apegos, todos estos van a llegar a ser disfuncionales, por cierto. Los apegos ambivalente, habitativo y desorganizado van a ser disfuncionales todos. Hay algunas en las cuales puede llegar a establecerse un estado de cambio o de superación, pero eso va a depender de varios factores. El- una de las opciones, justamente que estábamos comentando acá, va a llegar a ser el aspecto de la terapia, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero el apego en sí es algo que uno lo va llegando a desarrollar desde temprana edad. Desapegarse de esa manera se puede volver algo bastante complejo. Se puede volver entonces así bastante complejo, ¿no? Sí, ajá, de esa manera, ¿ya? Entonces, eso se daría a partir de ello. Los apegos desorganizados también pueden llegar a caracterizar a las personas que tienden a presentar una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la dependencia emocional se da justamente cuando ocurre un abandono, que aparece en un abandono temprano. Entonces eso hace que las personas tienden a pretender la necesidad de estar cerca de otros y por eso tienden a amenazar. Por eso la respuesta es reacciones violentas. Si me dejas, me mato. Esa es una reacción impulsiva, no solamente para la persona que le está diciendo, sino para ella misma o él mismo. Claro, entonces eso estaría más cercano a un apego desorganizado. Claro, ¿no? Entonces eso se daría, más me pega, más te quiero. Entonces en este caso, eso correspondería pues a un comportamiento no funcional, pues, ¿no? Claro. Y es por esa razón, entonces, que se van a llegar a presentar diversos cambios basados en ello. Claro, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso se daría, ¿no? Los apegos inseguros van a presentarse de tres formas muy particulares que acabamos de mencionar. ¿Ya? ¿Listo? Excelente, chicos. La persona que ha terminado su relación les hablan mal de sus parejas, ese José. Ya, ya, los casos personales después los vamos a ir atendiendo, pues, chicos. Si no, vamos a tener que revisar, pues, cada caso, pues, claro, así. Ya después los casos personales después lo vamos viendo, ya, chicos. Listo, muy bien, seguimos, vamos avanzando porque si no, no va a ganar la hora y tenemos que hacer filo también, ¿ya? Listo, muy bien, chicos. A ver, seguimos viendo por acá. Cuando hablamos acerca, cuando hablamos acerca de las actitudes, a ver, ¿qué sucede ahora en este caso? Cuando hablamos acerca de las actitudes. Cuando hablamos acerca de las actitudes van a ser ahora una predisposición favorable o desfavorable, inclinación a favor o en contra o neutra, hacia algo o hacia alguien. Esa es una actitud. Y las actitudes son aprendidas. Corresponden a aquellas predisposiciones o inclinaciones favorables, desfavorables, de aceptación, rechazo o condición neutra hacia algo o hacia alguien. Pero esta característica que se va a llegar a presentar de las actitudes va a llegar a mostrarse sobre todo bajo una condición aprendida. Recuerda que las actitudes son aprendidas. Entonces, por ejemplo, una joven puede tener una predisposición favorable hacia el rock en inglés y el rock en español. ¿Por qué? Porque el abuelo escuchaba música como el rock en inglés. A lo mejor el abuelo es contemporáneo con los Beatles, a lo mejor. Papá escuchaba rock en español y también rock en inglés. Entonces la chica, de ya sus 14, 15 años, una rockera. Le encanta el rock, la música así fuerte, metal, qué sé yo, ¿no? Entonces a ella le encanta, ha probado de todo un poco, de los diversos estilos. Entonces le encanta eso. Entonces, ella tiene una predisposición favorable, claro, porque es aprendido eso. Y eso es una actitud, tiene una actitud favorable. Si le hablan de música clásica, a lo mejor ella dice, no, eso no va conmigo, yo prefiero la música fuerte, la música dura. Entonces ella tiene una actitud favorable hacia la parte de la música intensa, fuerte, y una actitud desfavorable hacia la música clásica, a lo mejor. Ya, eso vendría a ser una actitud. Una actitud es una predisposición o es una inclinación. Claro, ¿no? Que implicaría estar a favor o en contra, o tal vez también bajo una valoración neutra, pero en cualquiera de ellas sigue siendo una actitud.
Se forman acá a nivel social y constituyen aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales. Claro, ¿no? Entonces, acá se daría, ¿no? Se forman a nivel social y se constituyen aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales también. O sea, hay tres componentes de las actitudes, ¿no? Pero si me gustan los dos, si te gustan los dos, pues es una actitud favorable nomás, pues. Claro, pues. Claro, así es, pues. Ahora, en este caso, ¿qué implicaría? Componentes. Hay tres componentes. Componente cognitivo, componente afectivo y el componente comportamental. Un componente cognitivo es lo que se piensa. ¿Qué crees tú acerca o qué piensas sobre la música rock en español, ¿no? Supongamos. Un joven practica deporte. Él piensa que hacer deporte es bueno para la salud. Eso es componente cognitivo. Eso es un componente cognitivo. Ujú. Entonces, él piensa que el hacer deporte es bueno para la salud. Como él piensa eso, ese pensamiento es un componente cognitivo. Referido ahora a las ideas, las creencias u opiniones que sustentan una posición valorativa. Sí, que sustentan una posición valorativa. Eso es un componente cognitivo. Entonces referido a las ideas, a las creencias o a las opiniones que sustentan una opinión valorativa, no es lo que piensa. El componente afectivo es lo que le hace sentir a la persona. Cada vez que escucho esta música me alegra el espíritu. Cada vez que yo veo sobre este deporte, me encanta y lo disfruto. Ajá. Referido a las experiencias de aceptación, como el placer, la alegría o el orgullo, o rechazo, como la cólera, la ira o la vergüenza. Hay personas, por ejemplo, que pueden llegar a presentar una actitud desfavorable hacia la tauromaquia. Han escuchado de eso seguramente, ¿no? La tauromaquia. La tauromaquia se refiere a lo que vemos en propaganda, qué sé yo, en Plaza de Hacho, la corrida de toros, esa es la tauromaquia. Y hay personas que están en contra de la corrida de toros. Ajá. Entonces, hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo pienso que la corrida de toros es al final un maltrato animal, supongamos. Listo. Ese es un componente cognitivo. Componente afectivo, yo rechazo todo tipo de maltrato animal. Ajá. Componente conductual, ¿qué hace la persona? Lo que hace es llegar en sus redes sociales, colocar avisos o simplemente eh, informa que está en desacuerdo con respecto a la tauromaquia. Ajá. Entonces, ¿eso se daría? Sí. Está referido a las acciones o toma de decisiones acorde a la aceptación o el rechazo. Entonces, como ella rechaza la tauromaquia, entonces ella presenta un comportamiento basado en esto, ¿no? En hacer una publicación. Claro. En cambio, el joven que tiene una actitud favorable hacia el deporte, lo practica. Ese es el componente comportamental. Se refiere a que la persona, ¿qué es lo que hace? Entonces la persona lo practica. Lo practica. Si lo practica, de eso se trata. Está referido a las acciones o la toma de decisiones que van acorde con la aceptación o el rechazo. ¿Ya? De eso se trata el componente comportamental. De eso, entonces, se trata el componente de naturaleza comportamental. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, eso vendría a ser, ¿no? Componente cognitivo, el componente afectivo y el componente comportamental. Pues sí, de eso se trata. ¿Ya? De eso son las actitudes. Y va a presentar las actitudes tres componentes. Ahora, sobre la base de estos componentes se pueden formar estereotipos, prejuicios y llevar a cabo la discriminación, como lo que veremos a continuación. Formación y cambio de actitudes. Entonces, cuando se forman las actitudes, porque recuerden que son aprendidas, se pueden formar a partir de una forma de pensar generalizada. ¿Qué es lo que piensa la persona? Entonces, ¿eso qué va a llegar a ser? Eso va a llegar a ser, en este caso, este componente, un estereotipo. El estereotipo viene a ser un conjunto de creencias generalizadas que se construyen como modelos sociales. Eso es un estereotipo, es un modelo social y que nace de la forma de pensar.
generalizada, o sea, nace del componente cognitivo, pero generalizado. Todo asiático sabe artes marciales, ese es un estereotipo. O sea que yo no admito que puedan asaltar a un chino. ¿Cómo van a asaltar a un chino si es todo chino sabe kung fu? Algo así, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería? Un estereotipo, pues. ¿No? Entonces, se debe de llegar virgen al matrimonio. Ese es el modelo de una chica, una señorita de su casa. Eso, por ejemplo, también es un estereotipo. Ajá. Eso sería un estereotipo, ¿no? Los ingenieros son muy inteligentes. Eso es un estereotipo. Claro. Todo chinchano come gato. Eso es un estereotipo. Ya eso, por ejemplo, se daría. Entonces hay un montón de estereotipos, ¿no? Claro, ajá. Entonces eso implicaría. Y eso permite clasificar. Las mujeres saben cómo atender mejor la casa. ¿Quiénes? Todas, pues. Todas las mujeres. Todo brasileño es buen futbolista. No puedo admitir que alguien venga de Brasil y no sepa jugar pelota. No puede ser, pues. Ten sus genes. ¿Por qué? Porque todo brasileño es un buen futbolista, ¿no? Ya, ese es un estereotipo. Ajá, ese es un estereotipo. Estereotipo, el trabajo duro es para los varones. No me imagino pues a una mujer que se dedique a un trabajo duro. De ser así, rompe con el estereotipo. Claro, por ejemplo, una chica que llega a trabajar como mecánico, tiene su propio taller todavía. Cualquiera que va espera pues un hombre alto, gordo, barbón, lleno de grasa, el overol. Claro, es un estereotipo. Entonces, cuando ve, ¿quién atiende? Una señorita. Entonces, le rompió el estereotipo, ¿no? Pues aquí, pero yo me imaginaba pues un tipo alto, barbón, así, rudo, ¿no? Fuerte. Entonces, pero no me imaginaba una señorita, una chica. ¿No? Claro, ¿por qué? Porque rompe con el estereotipo. Es un estereotipo, ¿ya? Entonces, el estereotipo va a llegar a ser, a partir de ello, es un modelo social, ¿ya? Es un modelo social que nace de lo que se piensa, lo que se piensa, ¿no? Ajá. Los otros consideramos que son considerados cerrados. Está en lo cierto. No llegamos a asumir la parte de un estereotipo que pueda llegar a ser errado. ¿Por qué? Porque al final solo es una generalización que nace de la forma de pensar. No tiene por qué estar alejado de la verdad. Claro, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos acerca de un estereotipo, si hablamos acerca de un estereotipo, podríamos llegar a señalar lo siguiente, ¿no? El estereotipo, como por ejemplo, el hecho de que los ingenieros tienden a ser poco sociables. Ese es un estereotipo. Los ingenieros son matemáticos, pero son poco sociables. No significa que vamos a encontrar a ningún ingeniero que no sea social. No, estamos diciendo de que un estereotipo suele ser una generalización, pero que es parte en ello, ¿es verdad? Sí, la gran mayoría probablemente. Como decir acá, todo brasileño es un buen futbolista. Puede que haya un brasileño que no juegue pelota, claro, pero no por eso la gran mayoría lo es, pues. La verdad es que la gran mayoría lo es. A eso se refiere. Claro, ¿no? Entonces, los estereotipos no es que sean mentiras todas, no, pues, sino que simplemente son formas generalizadas de pensar. Claro, a eso se refiere, ¿no? Entonces, eso es una generalización. Todos son así. Ahora, al momento, en el cual llega a particularizarse, ya se vuelve un estereotipo. Recuerden que los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pero el prejuicio es la individualización. Se le llama prejuicio porque se elabora un juicio previo al conocimiento de la persona, o sea, ni siquiera se la conoce a profundidad y ya se la está juzgando, por eso se llama prejuicio. Es la opinión previa, principalmente negativa, no todos los prejuicios son malos o negativos, acerca de algo, de alguien, sin conocer las evidencias o fundamentación. Como por ejemplo, si ese hombre es musulmán, entonces ha de ser terrorista. Aquí ya hay una diferencia. ¿Cuál es? En que aquí estamos particularizando. Aquí ya estamos particularizando ese hombre que tú ves ahí, claro. Entonces de tal manera que aquí lo que estamos haciendo es particularizar. Entonces de esa manera, ¿no? Eh, entonces, cuando particularizamos, eso ya se vuelve un prejuicio.
Claro, ¿no? Y además porque el prejuicio se caracteriza porque está cargado de sentimiento de rechazo. Claro, ¿no? Bajo una valoración negativa. Los estereotipos negativos vinculados a un caso se volverían entonces un prejuicio, claro que sí. Por ejemplo, si esa persona es de raza negra, entonces es problemático y ladrón. ¿Quién? Esa persona. Ya está particularizando. Una cosa es decir, todas las personas tatuadas son delincuentes. Ese es un estereotipo. Pero si llegamos a ver al joven que llega de traslado, es un alumno nuevo en la universidad, y está tatuado todo el cuello hasta la espalda. Entonces, si está tatuado todo el cuello hasta la espalda, decimos, esta persona llega a ser a lo mejor un delincuente. Entonces, eso ya se vuelve un prejuicio. El prejuicio es individualizador. Mientras estamos ante la idea de todas las personas son así, ya eso vendría a ser un estereotipo. Puede ser positivo o negativo. Todos los hombres son infieles. Supongamos, ya, al decir todos los hombres son infieles, ya, ¿eso qué vendría a ser? Eso vendría a llegar a ser un estereotipo negativo. Todos los hombres son infieles. Ajá. Pero cuando decimos Roberto, desde que es hombre, seguro es infiel. Sin conocer a Roberto, lo estamos juzgando y eso es una particularidad. Entonces se convierte ahora en un prejuicio. Claro, porque estamos individualizando. Porque estamos individualizando. Ah, igual en este caso. Si ella está a la moda, es un buen cliente. Claro, ¿no? Si ella está a la moda, es un buen cliente. Ajá. Ah, por otro lado, en este caso, candidatos presidenciales. Si ese administrador es político, entonces es corrupto. ¿Quién? Ese administrador. Entonces ya estamos particularizando. Cuando hacemos eso, ya se vuelve ahora un prejuicio. ¿De dónde viene el prejuicio? De un estereotipo. El estereotipo sería, todo político es corrupto. Sí, ese es el estereotipo. Todo político es corrupto. Prejuicio, ese administrador es político y como todo político es corrupto, entonces este candidato o este administrador también es corrupto. Entonces, ahí es donde estamos hablando acerca de los prejuicios. Los prejuicios ya implican una individualización. Y sobre todo, ¿por qué se le llama prejuicio? Porque se juzga previo al conocimiento. Sí, se juzga previo al conocimiento. Entonces, en este caso, recordemos, los estereotipos van a llegar a ser generalizaciones. Esos van a llegar a ser entonces generalizaciones. Eso es lo que va a llegar a mostrarse en ese caso. Claro. Y el prejuicio va a llegar a ser la forma en la cual individualizamos. Eso sería en la cual dijimos individualizamos, ¿ya? Ujú. Muy bien. Eso es lo que va a llegar a implicar entonces esa característica, ¿no? Claro, así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, ese vendría a ser la manera, ¿no? Como la estamos llegando a presentar. Para finalmente presentar a continuación la parte de la discriminación. La discriminación ya es la acción. Recuerden que estamos viendo por categoría. Primero cognitivo, luego afectivo y ahora sí viene la parte conductual o la parte comportamental. Entonces, de ser así, corresponde al acto desigual de diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, por su color, ascendencia u origen étnico, como cuando se impide la entrada de personas de raza negra a un establecimiento. Cuando se elige y se decide, eso ya es una discriminación. Entonces en este caso, por ejemplo, corresponde a una consecuencia conductual del prejuicio. Claro, es la materialización del prejuicio. Entonces, de ser así, eso vendría a ser una discriminación. Discriminación. Contratamos acá solamente hombres, nada más. Ella luego escribe, no es un trabajo solo de hombres, ¿no? ¿Por qué discriminan a las mujeres? Por ejemplo, no sé, en un grifo, solo se necesita personal masculino. ¿Y por qué? Las chicas también pueden hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, ahora están contratando también mujeres, pero antes era solamente para varones. Claro, un oficio, ¿no? No incluir a un niño
un compañero de clase en juegos por llegar a ser discapacitado. Eso se llama discriminación. Entonces, no, tú qué vas a estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, la forma en la cual aparece la discriminación, no incluir a un compañero de clase en los juegos por ser discapacitado. Eso es lo que va a suceder en ese sentido. No permitir que una mujer labore por ser madre soltera. No permitir que una mujer labore por ser madre soltera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un despido injustificado por discriminación, a eso se refiere, ¿no? ¿Sí? Cuando ocurre eso. A eso se refiere cuando hablamos acerca de la discriminación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando se ve vulnerado la condición del sujeto o del individuo, ¿no? Claro, ¿listo? Entonces, eso vendría a llegar a ser este detalle en particular. Bien, muy bien. Entonces, estereotipo, prejuicio y la parte de la discriminación. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, ahí estarían los tres elementos claves. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí sería, ¿qué? Estereotipo. A ver, ¿por qué? Dice, un jefe de personal piensa que las mujeres son interesadas. Por lo tanto, prefiere, perdón, no contratarlas. Pues recuerda los comentarios de su madre que decían, las mujeres solo te quitarán tu dinero y tu felicidad. Esto último responde a una actitud negativa que corresponde a y se refleja una disfunción en el aspecto de las actitudes. Entonces, ¿qué implicaría a partir de ello? Ujú, ¿qué sería eso? Esto último dice, ¿no? Claro. Entonces, aquí un detalle que podríamos llegar a tener en cuenta es que cuando ya se centra en una parte, es lo más cercano debía haber sido ahí un estereotipo y sería un aspecto, perdón, intelectual, ¿no? O qué es lo que piensa la persona. Las mujeres solo te quitarán tu dinero y tu felicidad. Esto último corresponde a una actitud negativa, claro, en donde, ¿qué podríamos llegar a considerar? Si lo vemos así, lo más cercano debería haber sido un estereotipo y una forma de pensamiento, pero no vemos eso, no hay. ¿Qué es lo más cercano? ¿Qué nos queda marcar solamente? Si lo vemos algo así, sería prejuicio y a nivel afectivo, nada más. Solo sería prejuicio y el aspecto afectivo. Claro, ¿por qué? Porque lo que se está evidenciando es un sentimiento de rechazo hacia las mujeres. Claro. Ajá, de esa manera. ¿Listo? Eso vendría a ser, ¿no? Que sería lo más cercano, que sería lo más cercano, ¿no? Claro. Ajá, de esa manera, ¿ya? Muy bien, entonces, pero los 3 pueden estar de alguna manera, concatenados, sí, pueden estar de alguna manera concatenados. Claro, los 3 guardan una relación. Recuerden que los prejuicios van a provenir de estereotipos y la discriminación es la materialización del prejuicio, ¿correcto? Eh, una señora es la que piensa que si un joven proviene de una universidad particular, entonces es de buena familia. Ya, eso vendría a llegar a ser un estereotipo. Todo chico que viene de una universidad particular es de buena familia. Ese es un estereotipo. Al momento en el cual ella conoce, la mamá conoce al enamorado de su hija mayor y es de una universidad particular como la de Lima. Entonces la mamá ya asume de que es de buena familia sin conocerlo. Entonces cuando la mamá le dice, seguramente tú eres de buena familia, eres de una, de una familia de, no sé, supongamos de personas honestas y con valores y qué sé yo. Entonces ese es un estereotipo, sigue siendo un estereotipo. Perdón, sigue siendo ahora se vuelve un prejuicio. Cuando él ya piensa de que toda persona que viene, o todo estudiante de universidad particular es de buena familia, es un estereotipo. Pero cuando conoce a alguien de carne y hueso que es de una universidad particular y lo asume como tal, entonces eso se llama prejuicio, pues, porque sin conocerlo ya lo está juzgando. Entonces, no siempre los prejuicios son negativos, en la gran mayoría sí, tienen que ver con prejuicios raciales, prejuicios de religión, negativos, ¿no? Pero no siempre son negativos.
Ujú. Se generaliza en un estereotipo, en un prejuicio y trato indiferente, ¿no? Trato indiferente. Ya, trato distinto, ya, en el caso de una discriminación. Claro, ¿no? Algo así, sí, más o menos. Conocer acerca de la discriminación se trata más bien de un trato desigual, un trato desigual, ¿no? Más que indiferente, es un trato desigual, de preferir, a eso se refiere. Entonces, por lo tanto, al momento en el cual ella trata al enamorado de la hija mayor, le dice, siéntate a mi lado. Las personas educadas tienen que estar a mi lado. Pero a lo mejor, pues, la hermana menor también ha llevado a su enamorado, claro, pero él viene de una universidad particular y previamente estudió en Senati. Entonces, a la final, pues, no lo percibe de la misma manera, ¿no? Claro, entonces ahí hay una discriminación. En el trato se ve la discriminación. Ujú. Muy bien, entonces eso es justamente lo que se estaría dando, ¿no? Sí, eso es lo que se estaría dando. Entonces, eso correspondería a una discriminación, el comportamiento desigual. Entonces, al consentido hay que tratarlo mejor, hay que darle la mejor presa. Claro, pues es un acto discriminatorio al momento de llegar a ejercer esas diferencias. Claro, no con la pareja de la hija menor. Claro, ajá, a eso se refiere. Bien, entonces la discriminación ya es la acción, ya es el comportamiento de la ejecución. Muy bien, eso implicaría entonces los tres elementos. ¿Ya, muchachos? Listo, excelente, jóvenes. Entonces, ahí donde nos vamos a quedar justamente con esta expresión, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí bastante claro, ¿no? Con lo que hemos ido señalando, ¿no? La particularidad y todo lo demás. Ya, listo. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, hasta ahí todo genial, todo ok, ¿no? Muy bien. A continuación, vámonos ahora con lo referido acerca de el complemento. Recuerden que en el tiempo que tenemos de psicofilo es donde vamos a llegar a complementar algunos detalles. Y aquí parte de esto que va a llegar a ser, pues, el tema de ética. Ya han avanzado su tema de ética, ¿verdad? Para lo que nosotros vamos a hacer en la parte de psicofilo es complementarlo. Recuerden que eso es un complemento porque ustedes ya han llevado sus dos clases de teoría, pero acá lo llegamos a complementar justamente por una cuestión de tiempo, ¿no? Claro, muy bien, chicos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de la ética, primera parte? Cuando hablamos acerca de ética, primera parte, es aquí donde vamos a llegar a tener en cuenta una disciplina filosófica. Vamos a pasar ahora a la parte de filo. Esta será aquella disciplina, es aquella disciplina filosófica que llega a reflexionar acerca del bien y la forma correcta de actuar. Se refiere al bien y la moral. Es la disciplina filosófica que se centra en atender el problema de el bien y la moral. El bien y la moral. Entonces, de esta manera, en este campo de la ética, las preguntas giran en torno a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿A qué le llamamos el bien? ¿Qué viene a ser en sí? Y este viene a ser uno de los conceptos más importantes para la ética, lo que es el concepto del bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Dónde encontramos esa respuesta? ¿En nosotros mismos o lo encontramos en las acciones que realizamos? ¿Dónde encontramos la idea del bien? Entonces esa es parte de una reflexión, ¿sí? ¿Qué implica ser una persona moral? Ujú. Y por otro lado, ¿qué determina lo bueno, lo justo o lo moral? ¿Lo determina la sociedad? La sociedad dice cuando alguien es una persona moral porque se comporta de manera correcta, o qué es lo que vemos en este caso. ¿Qué determina lo bueno? ¿Qué determina lo justo? ¿Qué determina lo moral? A eso se refiere.
Entonces, en este sentido, es ahí donde vamos a tener en cuenta sobre la ética. Entonces ahí surge esta corriente filosófica. Esta corriente filosófica o esta disciplina filosófica viene a reflexionar acerca de cuál es el fundamento de poder actuar bien. Ujú. ¿Cuál es el fundamento? ¿Y para qué? ¿Para qué actuamos bien? Entonces, la palabra ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser o carácter. Se le llama también costumbre, ¿no? Ethos significa costumbre, que es lo que nosotros venimos haciendo a través de un comportamiento recurrente. Claro, entonces por eso tiene que ver con la forma de ser o el modo de ser y el carácter. Esta disciplina filosófica estudia el fundamento racional del bien y la moral, es decir, del conjunto de normas o costumbres que rigen la conducta humana para que sea considerada buena. Ajá. Entonces, ¿cuál es el fundamento del bien y de la moral? Entonces, ¿para qué es que realizamos el bien? ¿Y a qué le llamamos el bien? Esta disciplina estudia qué fundamenta la conducta buena y en qué se basan los juicios morales. Es aquí donde nosotros llegamos a calificar diversas conductas, como por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando se pregunta, ¿una persona debería o no debería de ser fiel? La fidelidad es algo que debería de caracterizar o no a una relación. Entonces, muy al margen de poder decir sí o decir no, la filosofía se centra en llegar a fundamentar cuál es el fundamento de lo correcto. Si entonces la respuesta es sí, se debería de ser fiel, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ganamos siendo fieles? Entonces, no solamente se trata de presentar una conducta que se asume como correcta, sino es brindarle el argumento del por qué. ¿Por qué no deberíamos de mentir? Entonces en este caso, la disciplina filosófica que va a llegar a explicar, o mejor dicho, va a argumentar acerca de ello, es la ética. Esta disciplina estudia qué fundamenta la conducta buena y en qué se basan los juicios morales. El término moral, por otro lado, que es otro aspecto que aborda la ética, proviene del latín mores, que significa costumbre o también significa normas y corresponde también a un conjunto de normas o de reglas que van a regir el correcto actuar. Entonces, ¿es diferente la moral de la ética? Sí, porque la moral van a llegar a ser las normas, las reglas señaladas por un individuo, por una sociedad, en la que expresa la forma correcta de actuar o que rige la forma correcta de actuar. Pero la reflexión sobre lo correcto o lo incorrecto, eso ya está como tema de la ética. La ética es la que se encarga de reflexionar, la moral no. La moral plantea las normas y las reglas que se deben de seguir. Claro, ¿no? Como por ejemplo, la moral cristiana. Para poder actuar bien, hay que seguir los designios de Cristo y por tanto lo que surge en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es la moral cristiana, que es la que nos dice cómo debemos de actuar para poder llegar a ser felices, para alcanzar la salvación, entre otras. Entonces esa es la ética. La ética va a llegar a convertirse entonces así en un comportamiento recurrente, costumbre también, pero conformado por un conjunto de normas, de reglas, que nos rigen la forma correcta de actuar. ¿Bien? Por tal razón, entonces es importante diferenciar lo que es ética de lo que es moral. Claro que sí. La ética se va a convertir en una reflexión filosófica sobre lo que es lo bueno o lo que va a llegar a ser lo correcto y cuál es su fundamento. Por lo tanto, ¿qué alcanzamos siendo solidarios? Claro, ¿para qué somos solidarios? Sabemos que la moral, que son las normas, nos dicen que debemos de ser solidarios, ya, pero el poder, al llegar a ser solidarios, al ayudar a otros, ¿qué ganamos? ¿Para qué somos así? Entonces, ahí es donde viene la ética. La ética reflexiona, cuestiona, pregunta. En cambio, la moral propone. Entonces, la moral vienen a ser las normas, los valores que una sociedad señala como costumbre para poder definir lo bueno o lo correcto.
Claro, ¿no? ¿Es bueno ayudar a los demás? Claro. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué alcanzamos siendo así? Ya, eso lo hace la ética. La ética reflexiona, la moral propone las reglas. Ajá. Entonces, esa es la diferencia entre ética y moral, no es lo mismo. ¿Qué atiende entonces la ética? El problema del bien y la moral. El bien entendido como la máxima expresión del comportamiento correcto. Claro, ¿no? Y parte de esto, para tener en cuenta, va a ser un personaje que va a ser considerado padre de la ética. Y este personaje será Sócrates. Sócrates, ¿no? Claro. Sócrates desarrolla una tesis que lo veremos la próxima semana, porque la próxima semana nos tocan las tesis filosóficas. Pero aquí un adelanto. Ya señalaba que la forma correcta de actuar para Sócrates, ¿cuál sería? Lo que en griego se conoce como la eudemonía. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo debemos de actuar? De tal forma que nos lleve este actuar hacia la felicidad. Hacia la felicidad. Claro. Entonces ese sería el bien más elevado, claro. El bien se convierte en el fin último de toda acción correcta. ¿Para qué? Para ser felices. ¿Para qué? Para poder sentir placer. ¿Para qué? La respuesta a esto es justamente a lo que se le llama el plano de la ética, es la reflexión filosófica acerca de la forma correcta de actuar. Ajá. Entonces, hacia eso es a lo que se va a llegar a apuntar, pues, ¿no? Claro, ajá. ¿Correcto, muchachos? Ajá. Entonces, eso es justamente lo que vamos a llegar a encontrarnos en ese peculiar aspecto. Ya, muchachos, muy bien. Entonces, eso es lo que sería, pues, en ese sentido, el desarrollo de nuestro ser. Claro, así es, muy bien. Entonces, esa es la reflexión, entonces, que se va a llegar a tener finalmente, pero claro, ¿no? Esa, hacia eso va a llegar a apuntar, entonces, la reflexión. Ujú. Hacia eso, entonces, va así a apuntar la reflexión. ¿Ya, muchachos? Eso sería entonces en relación a la moral, ética y moral. Muy bien. Ahora, el acto moral, que ese es otro detalle que también vamos a ir viendo, el acto. Cuando hablamos acerca del acto, el acto moral, el acto, el acto se va a llegar a entender como aquella acción que puede llegar a ser entendida como correcta o incorrecta, pero sobre todo es llevada a cabo de manera consciente, libre y responsable. Corresponde a la acción de una persona consciente, libre y responsable, calificada además de esta conducta como buena o mala. Sí. Entonces, por ejemplo, un acto moral puede ser bueno, que es como cuando se ayuda a los más necesitados. El acto moral puede llegar a ser malo, como por ejemplo al momento de robar. Entonces el acto moral se va a llegar a entender como aquella acción ejercida por una persona moral, en donde ésta va a llegar a ser una persona consciente, libre y sobre todo también responsable. Claro, ¿no? Y sobre todo también responsable. Entonces, esa es lo que se va a llegar a presentar dentro del ámbito del acto moral. Eso va a llegar a entenderse dentro del concepto de acto moral. ¿Ya? Ahora, en este caso, el acto moral tiene las siguientes características. Si hablamos acerca de un acto moral, ¿qué condiciones tenemos? Entonces, un acto moral se va a llegar a ver representado de la siguiente manera. Si hablamos ahora acerca de un acto moral, entonces lo vamos a ver expresado de la siguiente manera.
Si hablamos acerca del acto moral, el acto moral está basado en acciones buenas o malas. Las acciones buenas son aquellas que se llevan a cabo por voluntad y no para buscar placer o para buscar felicidad o beneficio o un reconocimiento. Claro, las acciones buenas van a ser aquellas que van a llegar a ser ejercidas por la voluntad con la condición de poder buscar entonces, no por buscar placer o felicidad, sino por hacerlas en sí mismas. Los actos buenos son buenos en sí mismos, no por la consecuencia. Ujú. Eso vendría a ser, ¿no? Un acto está basado en acciones de esa manera, sobre todo los actos buenos. Una persona cuando asume que realiza un comportamiento correcto, si hablamos acerca de un comportamiento correcto, es porque hace lo adecuado. ¿Y esto qué significa? Que no lo hace para alcanzar algo, sino porque lo hace por ser el medio en sí mismo, o mejor dicho, por la acción en sí misma, no para poder alcanzar algo a cambio. Y además, al momento de ejercerse ello, el acto moral lo realiza una persona moral. Claro, lo realiza una persona moral. La persona moral es la persona madura, consciente y libre que voluntariamente hace actos morales, siendo estos buenos o malos. Por lo tanto, un niño, un demente, un alcohólico, un drogadicto, con mente perturbada, no podría llamarse una persona moral. ¿Cómo se les llama entonces? Se les conoce como amorales. Claro, ¿no? Serían amorales. Entonces, un niño que llega a salir de la ducha desnudito a la sala, no podríamos decir que es un niño, es un inmoral. ¿Por qué? Porque el pequeñito no tiene plena conciencia que lo que está haciendo es incorrecto. Pero si la persona a sabiendas comete un comportamiento inapropiado, se le llama inmoral. Es por esa razón que una persona en su pleno juicio llega a ser infiel, sabiendo, sabiendo que no es correcto, la persona lo hace. Entonces, esta persona llegaría a presentar la condición de ser inmoral. ¿Por qué? Porque a sabiendas de lo incorrecto lo lleva a cabo, a sabiendas de lo incorrecto lo realiza. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esta característica. ¿Ya, muchachos? Entonces se daría por ello. Claro que sí. Esas serían las características del acto moral. Ajá. Ahora, qué características tiene una persona moral? Ahí está, pues, conciencia. Primero, parte de lo que hemos comentado hace un momento. Si hablamos de una persona que llega a presentar conciencia moral, ¿quién es esta persona? Alguien que presenta conciencia moral es aquella que tiene la capacidad para poder discernir entre lo correcto o lo incorrecto, es decir, entre lo bueno o lo malo. Entonces, una persona que llega a ser una persona moral, esa persona es la persona que da cuenta que lo que está haciendo está bien o está mal. Sabe, mejor dicho, sabe, se da cuenta que lo que está haciendo está bien o está mal. Como por ejemplo, una persona moral es aquella persona que se da cuenta que eh, llegar a devolver aquello que no le pertenece es lo correcto. Devolver aquello que no le pertenece, eso es lo correcto ya. Eso es parte de una conciencia moral. Claro, ¿no? Como por ejemplo ustedes, cuando ven a lo mejor en el carro una chica va a pagar, digamos, con una moneda, pero al sacar su dinero se le caen 100 soles al piso. Ustedes en ese momento, su conciencia moral, ¿qué le dice? Le dice, recógeselo y devuélveselo, ¿verdad? Claro, pues porque saben que lo correcto es devolvérselo y lo incorrecto vendría a ser pisar el billete y jalarlo hacia donde están ustedes, ¿sí o no? Claro, cosa que no haría el chico o chica sabia, ¿no? El chico o chica sabia es honesto, es transparente, desinteresado, claro, ¿no? Excelente. Entonces, eso, por ejemplo, se daría en este caso, ¿no? Por supuesto, no todo está caro, dice. Son chicos, para la mensualidad. Dice. Desde ahí aparecería la persona que llega a ser conciencia, ¿no? Conciencia moral. La conciencia porque se da cuenta. Pero, en otra característica también la persona moral. La persona moral es aquella persona que llega a ejercer la libertad moral. ¿Qué es la libertad? Sabiendo que está bien y que está mal, opta.
por lo correcto o lo incorrecto. Él es libre de elegir. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque es libre de elegir. Se refiere a que es libre de elegir por lo correcto o lo incorrecto. Claro. Entonces ahí viene la persona moral. Es la capacidad para poder elegir y decidir por lo correcto o lo incorrecto. Es la capacidad para poder elegir, dijimos, entre lo correcto o lo incorrecto. Pero claro. Entonces, una persona moral es la persona que también tiene la libertad no solamente de darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, sino optar por una cosa o la otra. Entonces, eso es lo que lo va a llegar a caracterizar cuando hablamos acerca de la libertad moral. Entonces, si él sabe que ser infiel es incorrecto y aún así decide serlo, es por su libertad, porque la libertad nos hace elegir y decidir. Claro, ¿no? Elegir por lo correcto o lo incorrecto, por supuesto. Pero cuando actúa en base a su libertad, deberá de aceptar la consecuencia de sus actos. ¿Eso cómo se llama? Responsabilidad moral. Es la capacidad para aceptar las consecuencias de los propios actos. Claro, hay personas que cuando cometen un comportamiento inapropiado, huyen. Eso es no aceptar la responsabilidad moral. Claro. Como por ejemplo, un político se le llegó a investigar y se encontró que había hecho lavado de dinero, lavado de activos. Esta persona finalmente llega a irse del país para no pasar por la justicia peruana. Ya, eso por ejemplo, ¿no? Claro, piden asilo político, claro. Entonces, eso, ¿no? Entonces, esta persona que no tiene responsabilidad moral, pues, no sabe que está haciendo algo malo. Lo hizo adrede, ¿no? Y no quiere aceptar la consecuencia de sus actos. Claro, ¿no? Entonces ahí tenemos a todo el lío. Ahí aparecería la responsabilidad moral, pues. Esa es la responsabilidad moral, entonces no aceptan. Entonces, eso implicaría. Los tres elementos caracterizan a la persona moral. Bien, y ya dijimos, los amorales serían los niños, los dementes, las personas que tienen alteraciones mentales, una persona con esquizofrenia sería un amoral. Pero también, ¿quién sería un amoral? El amoral también viene a ser la persona que actúa bajo amenaza o bajo presión. Claro, como por ejemplo la persona que le dicen, mata al presidente o matamos a tu familia. A esta persona no le queda de otra más que matar al presidente, tal vez. Entonces, también se le considera morales aquellos que están bajo amenaza. Muy bien, entonces eso se daría ahí, ¿no? Los colaboradores eficaces. Pero entonces los amorales también están allí, ¿no? Las personas que finalmente pasarían por esas circunstancias, sobre todo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces eso se daría, ¿no? Matar al presidente de mi familia. Muy bien, entonces eso se daría como parte de una persona moral. Claro, entonces esas son las condiciones o las características que hemos mostrado sobre la persona moral. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, aquí hay dos conceptos muy importantes dentro del ámbito de la ética. Cuando hablamos acerca de la ética, dijimos hace un momento, es la reflexión acerca del bien. Pero ¿cómo se entiende el bien? Él tiene varias acepciones, pero una de las más aceptadas es considerar que el bien corresponde al valor positivo, corresponde el valor positivo de las acciones o personas. Ese es el bien. Entonces, ¿qué se refiere? Cuando hacemos acerca del bien, se refiere a algo positivo, corresponde al valor positivo de las acciones. Eso es el bien. Por ejemplo, si una persona llega a compartir su comida con una persona necesitada, entonces en este caso, esta persona comparte lo suyo con el resto. Eso vendría a ser un valor positivo. Ya, ese valor positivo de las acciones es a lo que se le llama el bien. Entonces es entendido como un valor positivo. Sí. Pero también es la expresión de la acción perfecta, lo que es en sí misma. El bien es aquello que corresponde a la forma correcta de actuar en sí misma, independientemente, independientemente de la sociedad. La persona llega a actuar bien, significa la expresión del actuar perfecto, ¿no? De la acción perfecta. Lo que es en sí mismo la conducta, eso es el bien. En otras acepciones encontramos que también el bien va a llegar a ser
el fin último de toda acción humana. Eso es el bien, el fin último. ¿Para qué? Si la moral me dice de que debo de ser sincero, la pregunta es, ¿para qué voy a ser sincero? ¿Qué gano siendo sincero? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último? Y en este caso es donde aparecerán diversos filósofos que también aportaron o abordaron también este interrogante, ¿no? Este estudio. Por ejemplo, para Sócrates, en su eudemonía, ¿cuál es el bien más elevado? Pues la felicidad. El bien más elevado es la felicidad. Claro, para Sócrates. El bien más elevado es la felicidad. Ah, entonces ese es el fin último, claro. Entonces, el hecho por el cual una persona elige una carrera, se dedica a una actividad académica, llega a casarse, tener hijos, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Para poder lograr ser feliz o para poder sentirse feliz. Entonces, el fin último de todo lo que hacemos bien tiene un último fin. El fin último es ser felices, diría Sócrates. Entonces, ese es el bien también. El bien es la expresión más elevada, es el fin último de toda acción. Ujú. También es entendida como el fin último de toda acción. Muy bien, y sobre todo, pues de esa manera, ¿no? Pero también tenemos otro concepto que está relacionado dentro del plano de la ética, y este concepto es el deber. Cuando hablamos acerca del deber, se refiere a lo que la conciencia nos dice qué hacer. Es la forma correcta de actuar según lo señalado por la conciencia moral. Ese es el deber. El deber es la obligación dictada por la razón, claro. Corresponde a un estado de obligatoriedad de actuar moralmente, expresados en juicios deontológicos, en base al deber, ¿no? El término deonto en griego significa deber. Implica, por lo tanto, un mandato generado por la conciencia moral, como por ejemplo, salvarle la vida, ¿no? Algo que estaría pasando acá. Una doctora recibe en emergencia a un delincuente. El tipo se escapaba de la policía y por accidente cae de un segundo piso y lo llevan a emergencia. La pregunta es, ¿debería salvarle la vida? Recuerda que es un delincuente. Pues en este caso, a pesar de que la gente diga, uno menos, uno menos, ¿no? Entonces la doctora va a decir, no, si yo lo tengo que atender. ¿Por qué? Porque mi deber de médico es salvar vidas. Independientemente, así sea el más maldito, tengo que salvarle la vida. ¿Por qué? Porque ese es mi deber de médico. Entonces, eso es lo que va a suceder en este caso. Entonces, su deber es la obligación dictada por la razón, por su conciencia. Claro. Ese es el deber, la obligatoriedad, expresada entonces de esta manera como la obligatoriedad, ¿no? De actuar moralmente, o sea, de forma correcta, según los mandatos dictados por la conciencia moral, ¿ya? Eso vendría a ser, pues eso hablamos acerca del deber, ¿no? Entonces sí tendría que salvar la vida, independientemente de qué se trata, porque es mi deber de médico, salvar vidas, ¿ya? Eso va a ser entonces en relación, jovencitos, al deber. Muy bien, jóvenes. Pero en ocasiones, pero en ocasiones sucede que nos encontramos con ciertos dilemas. ¿Y a qué nos referimos en este caso? Cuando hablamos acerca de los dilemas, si hablamos ahora acerca de dilemas, cuando hablamos acerca de los dilemas morales, si hablamos ahora acerca de los dilemas morales, los dilemas van a llegar a ser formas de comportamiento, o mejor dicho, van a llegar a ser condiciones en las cuales los valores pueden llegar a entrar en cierto conflicto. Por ejemplo, supongamos en este caso, a la moral, que son las normas, nos dicen que debemos de ser sinceros y que debemos de ser responsables. Esa es la moral. Y nosotros, al momento de actuar en base a esa norma moral, somos personas morales. Claro.
Sin embargo, en una oportunidad tocan nuestra puerta y, y la policía que está buscando pregunta por nuestro hermano mayor. El hermano mayor hace 2 años llegó a ser denunciado, le ejercieron un juicio por alimentos y nunca resolvió su situación. Nunca se acercó a dar su descargo. Ahora tiene orden de captura. ¿Está en casa? Sí, porque está refugiado ahí. La pregunta es, cuando te preguntan si vive ahí, ¿lo entregarías o no? Entonces, en este sentido, es ahí donde aparece el dilema moral. ¿Por qué? Porque hay dos valores que se están llegando a contraponer. Uno es con respecto hacia la sinceridad. Soy una persona sincera. Me están preguntando si mi hermano está en casa y lo están buscando porque lo quieren apresar. Entonces, el decir no sería mentir. Y al mentir estoy faltando entonces a mis normas morales, claro. Pero por otro lado, si lo entregas, quedarías como traidor. Entonces, total, no quiere ser traidor, pero tampoco quiere dejar de ser sincero. Entonces, ahí es donde aparece un dilema moral. Que se lo lleve, dice. Aunque también en el Perú dice casi nadie lo hace. Claro, entonces en este caso, ese es un dilema moral. Entonces sí pasa, sí. Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflictos unas con otras. Claro, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Conflicto moral. Conflicto moral. Por ejemplo, conflicto moral. Las personas que valoran la vida, ¿debería de valorarse o no debería valorarse la vida? Aprendemos a que sí. Ajá. Pero cuando estamos frente a una situación, un dilema, tal vez ahora nuevo, como por ejemplo, chica de 14 años llega a presentar una violación sexual. Resultado de eso, queda embarazada. ¿Debería o no debería practicarse el aborto? Entonces, en este caso, somos pro vida. Claro, si defiendes la vida, ¿cómo podríamos ahora defender la muerte? Entramos a un dilema, pues. Entonces, ahí hablamos acerca de un dilema moral. Entonces ahí viene el detalle, pues. Ahí viene el detalle. ¿Por qué? Porque aparece el hecho en el cual no llegaría a ser contradictorio el que una persona defienda la vida y la muerte al final, a la vez. Claro, pues por eso se convierte en un dilema. Se convierte en un dilema moral. Ajá. Ya. Entonces, esa es la situación que se daría, ¿no? Entonces, que solo un caso de violación, dice, ¿no? En caso de violación, porque no tuvo una opción a elegir. Bueno, puede ser una forma de argumentar, ¿no? Claro, pues también una señora podría denunciar a su esposo porque llegó a tener relaciones con ella cuando estaba durmiendo. Entonces ella decía, me violó. Podría ser, podría ser eso, ¿no? Pero la cuestión está en que la reflexión acerca si se debería o no debería de hacer, entra en un dilema, pues. A eso se refiere. Entonces, los dilemas morales surgen con el fin de poder llegar también a argumentar. Ese es el detalle. Lo que se busca es la argumentación. Ajá. Allá. Entonces, esta dificultad para poder elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros valores. Ajá. Entonces, ¿eso se daría? Sí, eso se daría a partir de ello. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los dilemas, entonces vienen a ser situaciones, van a ser situaciones en las cuales se llegan a contraponer, entran en conflicto valores. Entonces, entre la sinceridad y la traición, claro, eso es un conflicto de valores. Claro. El valor por la vida, y estamos eligiendo la muerte, entonces es un conflicto de valores. Ujú. Entonces, eso es lo que se daría. ¿Cómo pueden llegar a ser ahora estos dilemas? Un ejemplo muy sencillo para entenderlo, cómo serán los tipos de dilema, lo vemos a través de un caso muy conocido. ¿Se acuerdan acerca de el caso de Haynes?
desarrollado por Lawrence Kohlberg, el mismo que elabora la teoría de preconvencional, convencional y posconvencional. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya. Ahora, aquí viene este personaje. Dice, una mujer está cerca de morir de cáncer. Un farmacéutico ha descubierto un medicamento que los doctores creen que puede salvarla. El farmacéutico cobra $2,000 por una pequeña dosis, 10 veces lo que cuesta hacer el medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, pide prestado a todos los que conoce, pero solo puede reunir $1,000. Le ruega al farmacéutico que le venda el medicamento a $1,000 o que le permita pagarle el resto después. El farmacéutico se niega diciendo, yo descubrí el medicamento y voy a ganar dinero con él. Heinz, desesperado, entra al almacén del hombre y roba el medicamento. ¿Debió Heinz haberlo hecho? ¿Debió haber robado? Ya, entonces aquí es donde aparece un dilema moral. ¿Por qué? Porque lo malo es robar, claro, y lo bueno es ser honesto. En este caso, honrado. En este caso, no está siendo honrado porque está robando. Pero si la persona dice, claro, pero roba para salvar una vida, total, entonces el robo queda justificado. Si el robo queda justificado, entonces todos podemos robar bajo la misma justificación, pero entraríamos a un caos social. Entonces, ahí justamente viene el dilema moral. Ah, ya. Entonces, ahí donde justamente se va a llegar a dar el dilema moral. Claro, ¿no? Ah, entonces, este tipo de moral va a llamarse dilema este dilema moral se va a llamar un dilema de solución, dilema analítico, perdón. Porque los dilemas que son analíticos son aquellos en los cuales el protagonista ya eligió, solo que vamos a tener que evaluar si lo que hizo su opción fue la más adecuada o no, pero ya eligió. ¿Y por qué estos dilemas son tan importantes? Objetivos del trabajo en dilemas morales. El trabajar con dilemas morales es bueno. ¿Por qué? Porque eso permite conocer la propia escala de valores, estableciendo una jerarquía entre ellos. ¿Qué es lo que tendrías a valorar más? Para eso sirve, para ser consciente. ¿Qué es lo que valoras? Soy yo apoyo al farmacéutico, sí, porque es importante, pues está bien que descubre el medicamento, pero él tiene que beneficiarse al final, ¿no? Si él descubrió el medicamento. Entonces, otro diría tal vez, no, aquí lo importante es el amor que siente Heinz por su esposa, ¿no? ¿Qué es lo que valoras? ¿Valoras los sentimientos? ¿Valoras el dinero? ¿Qué es lo que valoras? Entonces uno, a través de los valores, de los dilemas morales, uno descubre cuáles serían también parte de estos sus propios valores. Desarrolla la habilidad social de la empatía, que también consiste en saber ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Claro, yo en el caso de Heinz, entonces hubiera arriesgado mi vida con tal de salvar la vida de mi amada, ¿no? Cosas así. Respetar las opiniones y las conductas ajenas, claro, para eso sirve también, porque vamos a escuchar múltiples opiniones. ¿Y cualquiera de ellas puede ser aceptable? Claro que sí. Desarrollando la tolerancia, los principios y los valores contrarios también, ¿no? Sí. Favorecer el diálogo razonado, o sea, ¿qué es el argumento? Pues, ¿por qué crees que debió haber robado Heinz el medicamento? ¿O por qué crees que no debió haberlo hecho? Entonces, aquí lo que importan son los argumentos, el intercambio de opiniones sobre distintos puntos de vista. Formar el juicio moral, motivando el desarrollo de la lógica discursiva aplicada a la ética de la conducta, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser la parte argumentativa. Fomentar el cultivo de lo que viene llamándose inteligencia emocional, integrando razonamientos, sentimientos y emociones en la solución de conflictos, para eso también ayuda, para razonar las conductas y las opiniones propias, para razonar las conductas y tener opiniones propias, utilizando la razón para estudiar la complejidad de las conductas humanas. Claro, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico y argumentativo. En la universidad también les van a poner dilemas morales para que ustedes puedan desarrollar también así su pensamiento crítico y argumentativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿eso va a llegar a suceder en este caso? Claro que sí. Es fomentar también eso, ¿no? El pensamiento crítico. Recuerden que desde que son dilemas no tienen una solución universal. Son dilemas porque son abiertos.
Siempre va a existir la posibilidad de un nuevo argumento. Claro que sí. Por eso son dilemas. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ese vendría a ser el objetivo en este caso, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo pueden llegar a ser los dilemas morales? Vamos a verlo de la siguiente manera. Muy bien. Eh, y si con ese dinero se puede, ¿qué? Se puede invertirlo en una investigación, igual salvas a una persona para dejar sin medicamento a muchas. Igual salvas a una persona, dice, ¿no? Para dejar sin medicamento a muchas. Ya, claro, pues, pero sigue siendo parte de un dilema moral, pues, ¿no? Claro, porque al final no tiene una solución, propiamente dicha, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de varias situaciones, pues, ¿no? Todos son justificables de alguna manera, porque son dilemas, pues, ¿no? Todo dilema no tiene solución, pues, por eso es un dilema. Si no, no sería un dilema, pues. Todos los dilemas no tienen soluciones, pues. Claro, porque siempre se deja abierta la posibilidad de varias situaciones. Por eso es un dilema. Entonces, ¿cómo pueden llegar a ser los dilemas? Los dilemas pueden llegar a ser dilema de análisis, que es como el que hemos visto nosotros hace un momento. ¿Qué significa? Es aquel dilema, perdón, en el que el protagonista de la historia ya ha tomado una decisión, como por ejemplo lo que hemos visto. Haynes decidió robar. Ajá. Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse en un dilema de análisis. En un dilema de análisis, entonces es cuando ya se ha tomado una decisión y ejecutando también una conducta. Y se trata de que el participante emita juicios de valor sobre una solución que se ha dado al caso. Son llamados dilemas cerrados, como por ejemplo el caso de Haynes, porque Haynes ya decidió que fue robar, solo que el dilema está en que si debió robar o no debió robar, pero ya robó. Entonces eso es el dilema de análisis. Bien, es el dilema de análisis. Y en este caso, por otro lado, un dilema de solución, ¿cuál sería? Ajá. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca de un dilema de solución, es un dilema en donde se llega a dar, o se deja, mejor dicho, en un dilema de solución, es cuando no se da una solución al problema, o sea, el protagonista no le da la solución. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en el dilema de Haynes se hubiera dicho, ¿tú qué harías en su lugar? ¿Robarías o no robarías? No te está diciendo de que Haynes lo hizo, ¿ah? No, solo te dice, eh, y tienes la opción de llegar a robar el medicamento o no hacerlo. ¿Tú lo harías o no? Entonces ahí no te están diciendo Haynes robó, no, te están dejando abierta la posibilidad. Eso se llama dilema de solución. Así es, dilema de solución. Entonces, en este caso, el dilema de solución, ¿qué te va a decir? El problema se plantea de forma abierta, es decir, que se limita a exponer el caso y sus circunstancias, pero sin presentar una solución concreta para que el participante sea el que tome la decisión sobre el curso de acción más correcto a su entender. Entonces, en un dilema de solución no se está dando una respuesta ya terminada. No, no se está dando una respuesta ya terminada. En un dilema de solución, por el contrario, se está llegando a presentar qué hubiera sido o qué opción tendríamos y cuál sería el argumento o la justificación. Claro, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que va a llegar a suceder cuando hablamos acerca de los tipos de dilema. Claro, ¿no? Dilema de análisis y dilema de solución. De análisis es porque el protagonista ya decidió por algo. Lo que vamos a debatir es que si fue lo correcto o no. Y en el dilema de solución se deja abierta la posibilidad. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Robar o no robar? Porque nadie ha dado solución todavía. Claro, en un dilema de solución no se ha dado la solución, sino que se plantea la posibilidad de que tú lo hagas. Claro, ese es un dilema de solución, es distinto. Bien, pero también por otro lado, tenemos otro grupo que van a ser los llamados dilemas hipotéticos. Claro que sí. Si hablamos acerca de los llamados dilemas hipotéticos, estos van a ser dilemas, son aquellos que plantean problemas, pero que no es probable que sucedan.
a los participantes, pues proponen situaciones abstractas o muy generales, alejadas de la realidad, pero no dejan de ser dilemas. Por ejemplo, te dicen, imagina que estás a cargo del manejo de un tren y solo tienes dos caminos, pero por una vía hay cinco niños en los rieles del tren y en la otra vía hay dos abuelitos. ¿En qué vía te dirigirías? Solo puedes optar por una. Entonces, ese es un dilema hipotético, porque en ese dilema al final dice, bueno, si yo me llevo a los abuelitos de encuentro, entonces, ya, pues porque ya vivieron, pues, ¿no? Salvo a los niños, claro, pero al final terminaría por matar a alguien. Y si te dijeran a lo mejor, ahora imagina que uno de esos abuelos es el tuyo, ¿le pasarías el tren por encima? Entonces, no, ahí la cosa cambia, pues. Si es uno de mis abuelos, ya, porque se mueran los niños, porque al final no han vivido mucho, pues. Total. O sea, no han vivido mucho y los otros que han vivido demasiado. Hay un dilema moral, pues. Entonces hay un dilema moral. Al final, ¿por qué han vivido? ¿Qué 3 años? ¿No? 5 años, no es nada. Entonces, la justificación entra en conflicto también. La justificación también entra en conflicto. Entonces, eso vendría a ser un dilema hipotético. Porque de aquí hasta que tengas el manejo de un tren, pues va a ser muy poco probable que se dé, pues ya ese es un dilema hipotético. Claro, porque en la vida real es poco probable que pase. Pero eso no deja de ser un dilema, ¿no? Claro, no deja de ser un dilema. Con el cual entonces también se revisa, se evalúa, ¿no? Ese tipo de detalles. En cambio, lo diferente, lo contrario a un dilema hipotético, que va a llegar a ser un dilema moral real. Son aquellas que plantean situaciones conflictivas, pero sacadas de problemas de la vida cotidiana. Como por ejemplo, dilemas como el aborto o la eutanasia. ¿Debería de darse o no debería de darse la muerte inducida? La muerte inducida, por ejemplo, ¿no? Entonces la eutanasia es un problema, claro, y existe. ¿El aborto debería practicarse o no? Hay algunos países en donde han aceptado el aborto de forma legal, como por ejemplo en el caso de Argentina, ¿no? Argentina llegó a aceptar en el 2020 el aborto, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Aceptó el aborto como una condición legal, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió, ¿no? En el año 2020, ¿no? Sí, es el detalle, ¿no? Pero ya es ilegal de nuevo. ¿En serio? No, eso sí no me he enterado. ¿Que ya volvió a ser ilegal? En Suiza es legal la eutanasia. Mucha gente también viaja aquí para que se le practique la eutanasia, porque en otros lugares está prohibido. Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría. Entonces, ¿debería de darse o no debería de darse la eutanasia? Entonces, es un dilema moral. Una persona diría, bueno, sí debería de darse la eutanasia, ya que en las muertes terminales o cáncer terminal o enfermedades terminales es un sufrimiento, es un dolor, y la persona agoniza y se le hace larga la agonía. Entonces, ¿por qué no tratarlo de forma humana? Y consideremos entonces que no se debería de dar el dolor. Entonces, algunos argumentan a favor, otros van a argumentar en contra, ¿no? De la eutanasia. Ajá. Entonces, ese sería el detalle sobre todo, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Entonces, eso se daría. Entonces, es un dilema moral real, que es diferente a un dilema moral hipotético. ¿Ya? Listo, ahí estarían entonces los cuatro modelos, las cuatro formas de dilemas morales que se estarían llegando a presentar. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, ese viene a ser el aspecto que estamos viendo, pues, en este peculiar detalle, ¿no? Que más adelante ya veremos las tesis, ¿no? Ya, claro, eso ya sería para nuestra próxima clase. Vamos a ir revisando la parte de lo que serán las tesis. Cuando se acerquen las tesis éticas, ¿ya? Muy bien, muchachos, excelente. A ver, con la parte ahora de su material que tenemos ahora de psicofilo, que todo lo tienen a la mano seguramente, ¿ya? Bien, dice, a ver, vamos con la primera pregunta.
Dice, Michael es un arquitecto que ha tenido mucho éxito en sus 5 años en su vida profesional. Algunas entidades extranjeras han analizado la posibilidad que él vaya a trabajar a otros países debido a su rendimiento. Michael será enviado a España. Socialización, eso significa que su socialización pasa de ser una socialización a convertirse en una resocialización. Claro, así es, porque va a pasar de una cultura a otra, va a tener que acomodarse, ¿no? Excelente. Al momento de ingresar Pablo, de 6 años, al colegio, ha aprendido que hay normas y reglas que acatar para tener una convivencia saludable con sus pares, contribuyendo además de esta manera a la constitución de su personalidad. De lo señalado anteriormente, Pablo presenta una influencia por parte de una socialización primaria. Muy bien. Primaria, porque estamos hablando acerca de la escuela, pues. Claro, muy bien. Vamos. Nancy organiza una fiesta a su hija, pues sabe que es importante que ella confraternice con otros niños. Palabra clave, interactúe con otros niños. Y así también puede aprender las conductas correctas o incorrectas, qué está bien y qué está mal. De lo referido en este caso, ¿qué funciones de la familia pretende aplicar Nancy respectivamente? Nancy respectivamente. ¿Cuál sería entonces? Ahí tenemos dos posibles respuestas. Uno, que sería la socializadora normativa, y dos, recreativa educativa. Ahora, al momento de hablar acerca de confraternizar con otros niños, ¿eso qué es? Recreativo, claro. Para que sea socializadora, tendría que decir que los niños se acomodan al medio social. Claro, ¿no? Se centraría en el caso en el cual los padres acompañan al individuo, al niño, para que pueda llegar a acomodarse, a adaptarse a un nuevo compromiso familiar. Entonces, eso se daría en el caso de una recreativa, sobre todo, ¿no? Eso se llama recreativa. Entonces, ¿por qué? Porque se centra más en el confraternizar, el compartir que tienen los niños. Y eso es parte de la función recreativa. Por eso es que hacen la matiné. Claro, ¿no? Así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que se estaría presentando a partir de ello, ¿no? Ajá, de ese sentido, sobre todo, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso se daría a partir de ello, ¿no? Me equivoqué, sí. En el caso de Estados Unidos, en Argentina, solo se obstaculizó el acceso al aborto. Ah, ya, correcto. Muy bien. Carla, vamos con la número 4. Muy excelente, querido José. 4 dice, Carla quedó embarazada siendo adolescente. Sus padres, para ayudarla, le dijeron de que continúe con sus estudios y que ella le encargarían el niño. Sin embargo, Carla terminó dejando a su hijo a cargo de sus padres. Actualmente ella está estudiando una carrera universitaria. Sale con sus amigas 2 veces a la semana y piensa hacer un posgrado fuera del país. El estilo de crianza que está presentando Carla, ¿cuál sería? Su estilo de crianza llega a ser desvinculado, claro, pues no se relaciona afectivamente y delega sus responsabilidades a otros, que serían en este caso los padres. Muy bien, entonces ahí sería la número 4, alternativa, letra A, excelente. Alternativa sería entonces allí letra A. A continuación, vamos ahora a lo siguiente, vamos a un texto en donde nos vamos ahora hacia poder deducir o inferir teniendo en consideración el apego, ¿no? Ah, la parte psicológica. Ya, listo, dice. Las primeras investigaciones detalladas de las diferencias individuales en apego fueron dirigidas por Ainsworth, quien trabajó con Bowlby ujú, en la asociación importante y prolífica, en una asociación importante y prolífica, basándose en una serie de observaciones realizadas a través de un proceso estadístico de laboratorio.
un estudio estandarizado llamado situación extraña. Así se llamó su estudio de investigación. Se llamó situación extraña. Eh, de interacciones entre madre e hijo, que es parte de lo que comentábamos al inicio. Edwards y otros colaboradores desarrollaron la primera clasificación de apego en niños y describieron tres patrones generales: apego seguro, inseguro evitativo y ambivalente. A través de la situación extraña, bebés con apego seguro presentan conductas de exploración activa. Se disgustan ante la separación del cuidador, pero cuando éste vuelve, tiene una respuesta positiva frente a él y suelen consolarle con facilidad. ¿Muy? El pequeño que ya comentábamos, ¿no? Listo, muy bien, es el mejor estilo o mejor apego, tipo de apego, ¿no? Muy bien. Pero cuando éste vuelve, perdón, ¿dónde estábamos? Conducta de exploración. A través de la situación extraña, bebé de apego, claro, se disgustan ante él, reaccionan de manera positiva contra él sin colocarla con facilidad. Bebés con apego evitativo, ahora si hablamos del apego evitativo, ¿sí? En el apego evitativo, presentan conducta de distanciamiento. No lloran al separarse del cuidador, suelen concentrarse en sus juguetes y evitan el contacto cercano. Por último, los bebés con un apego ambivalente, reaccionan fuertemente a la separación, presentan conductas ansiosas y de protesta, como llorar y aferrarse. Suelen mostrar rabia, pero se calman con facilidad y no retoman la exploración. Muy bien. Posteriormente, Maine y Salomón agregaron una cuarta categoría, que es la llamada desorganizada. Para algunos bebés, para algunos bebés que nuestras conductas orientadas en la presencia del progenitor. Un aspecto interesante de esta clasificación es que se basa en la expresión y la regulación emocional, la calidad del apego que establece fundamentalmente y dependiendo de cuán bien está la regulación emocional diádica. Diádica se refiere a la relación que se da entre dos, al servicio de la exploración y el dominio. Bien, debido a lo referido al texto, ¿qué se puede colegir? Entonces, al inicio estamos hablando de apego seguro, apego evitativo y el apego ambivalente. Y al final hablamos del apego desorganizado, ¿no? Ya hemos visto una descripción de cada uno de estos. Ahora dice, de lo referido en el texto se puede colegir que los tipos de apego determinan nuestra forma de comportarnos en el futuro. Eso es cierto. Prescindiendo de las condiciones biológicas, el texto no nos habla de condiciones biológicas. No podemos asumir que eso sea una inferencia porque no pertenece al texto. Si un bebé presenta apego seguro, entonces no sería posible que llore tan frecuentemente. Pero en el texto dice que si llora, ¿no? Dice, no sería posible que llore tan frecuentemente. No, claro, no tiene nada que ver ahí. Si un bebé reacciona con llanto ante la ausencia de la madre o la cuidadora, entonces presentaría un apego ambivalente. Ujú, puede ser, es. Si un bebé se muestra indiferente y desatento ante la mirada de la madre o cuidadora, enfocándose hacia otros aspectos, ¿presentaría un apego evitativo? Sí, puede ser, ¿no? Sí, también está bien. Si un bebé reacciona de manera irritable ante el cuidador, ¿estaría presentando un apego ambivalente? Ajá. Entonces, en este caso, no, reacciona de manera irritable contra el cuidador, ¿no? ¿Cuál vendría a llegar a ser el punto clave en este caso? Están hablando de colegir y esto es algo que ya está en el texto. En el texto ya dice de que el bebé que reacciona de manera irritable contra el cuidador estaría presentando un apego ambivalente. Ya lo está diciendo acá. El apego ambivalente reacciona fuertemente ante la separación, presenta conductas ansiosas y protesta, llora, aferrarse, suele mostrar rabia y no se calma con facilidad y no retoma la exploración. Entonces, en el apego ambivalente sí reacciona de manera impulsiva. Claro, ya está en el texto eso. Entonces, no es una inferencia. Si un bebé se muestra indiferente y desatento ante la mirada de la madre o cuidadora, eso no lo dice el texto, que es la parte cuidadora, la parte de la madre, porque habla de cuidador en general, pero no de madre.
Explorándose hacia otros, enfocándose hacia otros aspectos, presentaría un apego evitativo. Eso es correcto. Claro, muy bien. Ahí sería entonces alternativa, letra D de dado. Alternativa sería letra D de dado. Bien, se daría por esa razón. De acuerdo al texto, mediante observaciones reguladas en laboratorio, es que se logró inferir los tipos de apego. Claro, ¿frente a qué estamos aquí? ¿Cómo se llamó esta observación en laboratorio? Este estudio u observación de laboratorio, ¿cómo se llamó? Se llamó situación extraña. Claro, muy bien. Se llamó situación extraña. ¿Ya? Muy bien. Ajá, de esa manera. Dice, ética. La ética es la ciencia que estudia la moral del hombre en sociedad. Se trata de una ciencia práctica y normativa. Estamos hablando de la ética, ¿no? Pero también de una ciencia teórica. Ya, entonces la ética es una ciencia teórica. Está constituida por una serie de reglas, de conductas que señalan una obligación, un deber ser. Esta vertiente del pensamiento ético se denomina ética deontológica. Entonces, dentro de la ética está la ética deontológica y se diferencia de la mera deontología en que esta última solo establece una reflexión, en que esta última no establece, perdón, una reflexión sobre las obligaciones y los deberes morales, sino códigos a cumplir. La deontología, entonces, es la que se centra en poder llegar a elaborar códigos. La deontológica se centra en elaborar códigos. En cambio, la ética deontológica se centra en la reflexión. Claro, ¿no? Se centra más bien entonces en la reflexión. La ética es normativa porque estudia las normas morales, cuya naturaleza es eminentemente práctica, y además proporciona los elementos de la reflexión que la fundamentan. O sea, la moral apoya a lo que será la ética. Sin embargo, no se ocupa de escribir normas para distinguir los hechos justos de los que no lo son, sino que se esfuerza por contestar preguntas más generales y fundamentales. Generales y fundamentales, como qué es lo que califica a una acción como buena o mala, o justa o injusta. Por otra parte, debe distinguirse entre el moralista que prescribe, crea normas. El moralista prescribe y crea normas y las recomienda. Mira lo que pasa aquí. Un modo de vista que cree justo y bueno. Se diferencia el moralista del ético. ¿Por qué ahora el ético? Porque tomando como base la moral históricamente determinada, se encarga de analizarla y expresarla. Entonces el moralista pone las normas y las reglas. La ética analiza, reflexiona. A continuación, de acuerdo con el texto, la ética deontológica, ¿qué característica tiene? Busca justificar la justicia a partir de patrones o normas establecidas por la acción correcta, definida por la ciencia rigurosa. No hay aquí, no se explica una ciencia rigurosa. Se relaciona con la ciencia normal, porque emplea un conjunto de normas y reglas. No es una ciencia normal así. No es una ética normativa, sino más bien formal. No, las ciencias formales estudian entes ideales como los números o la lógica. No se basa en un conjunto de códigos. La ética deontológica no se basa en un conjunto de códigos a desarrollar o cumplir en un medio determinado. Claro. ¿Quién se encarga de eso? La moral. Claro, muy bien. Alternativa, letra D de dado.
De acuerdo a lo referido en el texto, si un individuo afirma vivir en la monogamia es la forma correcta de actuar, pues mantiene las condiciones más adecuadas de administración del hogar. Por tanto, así se debe vivir. Se puede afirmar entonces que está señalando cómo deberíamos de actuar. Entonces, ¿eso que lo vuelve? Lo vuelve moralista. Muy bien, vamos. De acuerdo a lo referido en el texto ahora, se puede afirmar que la moral y la moralidad se diferencian en la forma como se aplican las normas establecidas por la sociedad. No, la moralidad no es un tema central aquí en el enunciado. La ética se fundamenta en la moral para desarrollar las condiciones pertinentes para reflexionar sobre asuntos más generales. La ética implica un análisis sobre la moral y su fundamento de carácter científico. El carácter científico no puede ser la moral, pues, porque no se puede fundamentar en base a la experimentación, no puede ser eso. Alternativa letra B, claro. La ética se fundamenta en la moral para desarrollar las condiciones pertinentes y reflexionar sobre la forma de actuar de la manera más correcta posible. Muy bien. 9. Alternativa letra B de bueno. Cuando cada quien actúa según su propio parecer, aún a pesar de que lo que asuma puede ser correcto o incorrecto, implica presentar que es la capacidad que tiene el hombre conforme a su voluntad para decidir automáticamente cometer o no una acción moral, como característica de quién, de una persona moral. ¿Eso qué es? Libertad moral. Eso sería libertad moral y la parte de la moral. Claro, muy bien, chicos. Ajá, de esa manera. ¿Ya? Listo, excelente, jóvenes. Ahí vamos a quedarnos entonces en la parte de su material. Aquí ya les comparto ya la parte de las claves de su material práctico del día de hoy, con las cuales van a ir revisando, pues, ¿no? Su contenido. ¿Ya, muchachos? Para que ustedes puedan practicar, obviamente, también esta parte de su contenido. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estamos viendo para nuestra próxima semanita. Listo, cuídense mucho, un abrazo y que sigan teniendo una muy buena semana bastante productiva. Listo, gracias a ustedes, gracias por su participación, muchachos. Chau, 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 chau.